Consultora argentina Novitas, consultora muy prestigiosa que además participa habitualmente de distintas actividades aquí también en nuestro país, para hablar del mercado de la soja, de cómo se está viendo este momento y sobre todo de cómo se ve también el panorama hacia adelante. Vamos a recibir, como decíamos, a Enrique Erice, presidente de Novitas. Enrique, ¿qué lectura se hace del momento actual del mercado y de la situación? Teniendo en cuenta que, bueno, naturalmente ya aquí en la región estamos con también la atención puesta en lo que es la producción, como ocurre a lo largo de todo el ciclo del cultivo, pero en este momento ya con la cosecha en marcha. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Sí, obviamente es un momento de mucha tensión. Estamos a mediados de abril, con lo cual la tensión aumenta porque generalmente abril y mayo se siembra maíz en Estados Unidos y mayo, junio la soja. Ya estamos entrando en el famoso mercado climático. Y por supuesto que hay muchas expectativas porque el clima está muy llovedor y muy frío en la región núcleo americana, en el famoso cinturón maicero sojero, con lo cual eso plantea hipótesis de retrasos en la siembra y como pasó muchas veces, el año pasado también, y eso generó un premio climático en las cotizaciones que muchos supieron aprovechar. Después resulta que se cumplió el dicho de que las lluvias hacen cosechas y si bien se demoró la siembra, después la cosecha terminó siendo buena. Pero yo creo que además de estar mirando eso, lo que uno tiene que estar mirando es la foto del mercado de soja, y ahí hay muchas opiniones muy disidentes, ¿no? Yo soy optimista porque creo que, como venimos diciendo hace ya 2 años, China es el gran comprador de soja a nivel global, y los grandes exportadores de soja son Estados Unidos y Brasil en primer lugar y en segundo lugar Argentina, ¿no? Pero yo decía hace 2 años, cuando arrancó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, seguramente China tenía reservas estratégicas de soja y por eso iba a la guerra comercial con Estados Unidos. Como es una nación, digamos, en un régimen totalitario, la información no es pública, no se sabe cuántos son los sectores de soja en China, pero seguramente eran estratégicamente importantes. Y yo decía en ese momento, bueno, China va a tener, para 1 año de guerra, va a tener, para 2, tal vez. Bueno, ya se cumplieron 2 años de guerra comercial, y lo que estamos viendo, tenemos informes que salen de Reuters, algunos informes que nos dan la bolsa de Dalian, que es la bolsa más importante de China, que los sectores de soja en China están cayendo a niveles mínimos de los últimos 9, 10 años, por lo menos de que yo tengo los registros, y los precios de la harina de soja y las sectores de harina de soja también en China, y los precios han subido fuertemente en los últimos 2 meses. Eso pareciera evidenciar que China está necesitando soja, pero hay mucha gente que equivoca el diagnóstico porque dice la soja está floja en Estados Unidos, en Chicago, porque las exportaciones americanas están flojas, cosa que es cierto. Pero lo que está pasando es que China está comprando soja a 2 manos, comprando en Brasil. Porque nuestro vecino país de Brasil ha tenido una devaluación del 35% en el último año y había tenido otra del 30% el año anterior, con lo cual los brasileños están vendiendo la soja a 2 manos. Porque en reales por saca, como ellos operan, reales por bolsa 60 kilos, ellos no están dolarizados como nosotros, como Uruguay o Argentina me refiero. Entonces los precios de la soja para los brasileños es espectacular y están vendiendo a 2 manos. Así que eso a mí me hace ser optimista, porque yo imagino dentro de un par de meses a Brasil quedándose con poca soja, Estados Unidos por razones estacionales también quedándose con poca soja, y Argentina, como el argentino utiliza la soja como reserva de valor, es muy probable que el ritmo de venta de Argentina en un par de meses sea muy bajo, porque Argentina también vendió anticipadamente más soja que lo habitual, por razones políticas, de cambio de gobierno, aumento de retenciones, todas esas cosas que ustedes ya conocen. Entonces yo creo que ya vendió mucho maíz y vendió casi todo el trigo, con lo cual es muy probable que quede poca soja, entonces se va a dar la situación de que Brasil, Estados Unidos y Argentina aflojan en su oferta y China acelera la demanda. Eso me parece a mí que nos permite suponer que en un par de meses vamos a ver algo mejor de lo que tenemos hoy, ¿no? Claro, o sea, sería julio, agosto, probablemente en este momento la gran presión en el mercado la ejerce Brasil
con estas ventas importantes, julio-agosto podría llegar a ser, por lo que sería la relación oferta-demanda, un momento de quizás rebote entonces en el precio de la oleaginosa. Sí, claro, pues, también están los fondos de inversión, que en el caso de la soja, fíjate vos que en el caso del maíz los fondos están recontra vendidos. Es muy distinto el escenario del maíz que la soja. El escenario del maíz es bastante patético. Estados Unidos tiene stocks de maíz cómodo, va camino a un aumento de área, o sea, la caída del petróleo genera un drama en el mercado de etanol, o sea que el maíz tiene un escenario muy complicado, pero la soja no, porque la soja, como vos decís, por ahí dentro de 2 o 3 meses, cuando merme la oferta sudamericana y China sigue acelerando, porque uno, siempre la información de China es muy vidriosa, ¿no? Pero China dice, acá se acabó el coronavirus, acá ya no hay más problemas, y bueno, si eso es creíble o no es otro tema, pero lo cierto es que China está comprando soja en el mercado, y lo que hay que hacer notar es que la está comprando a 2 manos y Brasil, sobre Brasil, esa es la realidad. Por eso yo creo que dentro de 2 meses se van a juntar esos 2 o 3 factores de mercado, sumado al hecho climático de Estados Unidos, que siempre genera algún rebote de los precios, algún premio climático, y ahí por ahí nos encontramos con 10 o 20 dólares más, que en el margen del productor, 10 o 20 dólares más no es el 3 o el 4% del valor de la soja, sino que para ahí es el 50% del margen, así que es importante tener en cuenta esto. Claro. Hoy Chicago, por ejemplo, agosto, está en $312. Enrique, ¿podríamos pensar en un Chicago de 350, 360? Y bueno, es difícil, nadie tiene la bola de cristal, pero yo creo que en realidad los fundamentos del mercado de la soja no son para una soja de $310. O sea, acá lo que tenemos está más cerca de los 360, que son $10 por bushel, 365, que de los 310, que son 315 que estamos hoy, pero la realidad es que tenemos un flagelo llamado coronavirus, el COVID-19, que es un drama, o sea, es un factor de mercado que está opacando a los factores tradicionales del mercado. Y eso es que uno no puede soslayar esa realidad. Hoy el mercado hay que analizarlo sí o sí con el manto del coronavirus arriba, ¿no? O sea, esta es la peor crisis. Primero es una crisis de oferta, que mucha gente no lo ha entendido todavía. Primero sufre la demanda y después sufre la oferta. Estamos viendo algo de eso ya. Fíjate vos que hay algunos países, por ejemplo, en girasol, Rusia y Ucrania estarían cerrando las exportaciones de girasol, lo que ha generado una suba muy fuerte acá en Argentina en los últimos días, pero no porque no tengan girasol, sino por temor a que el año que viene puedan quedarse con algún problema de abastecimiento interno. Y lo mismo pasa con el trigo. En el trigo, Rusia y Kazajstán están anunciando, después se dan vuelta, no se sabe bien cuál va a ser la actitud, pero hubo anuncios concretos y oficiales que iban a cerrar las exportaciones para asegurar el abastecimiento interno. Sospecho yo que no solamente es un problema de asegurar el abastecimiento interno para este año, sino porque muchos países empiezan a pensar, si no hay producción el año que viene por razones, por la crisis, por la capacidad financiera de los productores y demás, puede haber problemas, entonces empiezan a marretear la oferta, los capitales son cobardes, las fronteras se cierran, el comercio se desnaturaliza, y eso es lo que está pasando. Entonces, esta crisis va a terminar siendo una crisis de oferta, no crisis de demanda como de 2008-2009. No es lo mismo. 2008-2009 fue una crisis de demanda. La última crisis de oferta que tuvimos fue en la Segunda Guerra Mundial. Y lo primero que salió bien de esa guerra fueron los alimentos. Uno de los sectores ganadores después de todo este flagelo del coronavirus, sin duda alguna, además de la salud, los laboratorios y demás, van a ser los alimentos. Y los sectores de servicios van a ser obviamente los más perjudicados, ¿no? Claro, claro. Enrique, para redondear, en el caso de China, el año pasado la fiebre porcina africana generó su impacto en lo que fue el consumo de soja, sobre todo para la alimentación de cerdos, también un efecto muy importante en lo que fue el tema de la suba del precio de la carne, por ejemplo, a nivel internacional, que lo vivimos aquí en la región con una gran demanda de China. El efecto fiebre porcina en China, ¿cómo se ve en este 2020, en lo que es la demanda, digamos, del físico en China para alimentar a los cerdos, de acuerdo también a lo que ha sido la corrección que ha tenido en su stock China debido a lo que fue el efecto de esta enfermedad?
Sí, claramente fue un drama que nos tuvo a mal traer durante 1 año y medio, ¿no? Pero según la información oficial china, los casos de fiebre porcina en China se han terminado, como también los casos de contagio de coronavirus. Ahora, uno tiene todo el derecho del mundo de dudar de eso, pero oficialmente no hay más casos de fiebre porcina, la demanda se ha vuelto a... Y además, el gobierno chino, porque supuestamente la causa del virus, del coronavirus, es la ingesta de animales salvajes, serpientes, murciélagos. Eso que es una costumbre milenaria en algunas regiones, sobre todo el centro-sur de China, hoy está prohibida. El gobierno chino ha prohibido ese tipo de ingesta, ese tipo de comercio, ese tipo de animales, con lo cual, y además anuncia que se terminó el problema de la fiebre porcina, con lo cual la demanda, por eso la demanda de soja está a todo trapo de parte de China hoy por hoy. Esta es la realidad. Los que saben que yo estoy diciendo la verdad. Ahora, también está evolucionando fuertemente la demanda de carnes. En este momento, yo te hablaba con algún especialista en carne de la Argentina, muy reconocido, hicimos una videoconferencia con alguien que nos pidió a los dos, y él decía, la demanda de carnes en China va a ser feroz en los próximos, de carne vacuna, en los próximos. Ellos están con problemas de stock de carne, con la prohibición de comer ese tipo de productos que comían, ese tipo de alimentos que tenían. Entonces él también es muy optimista respecto de la demanda de carne del lado de China, no del lado de Europa, que es otra historia. Pero, o sea que tenemos un escenario provechoso tanto para la soja como para la carne en los próximos 2 o 3 meses. Para ponerlo en cálculo de probabilidad, yo creo que hay un 70-80% de chance de que los precios mejoren, y el productor uruguayo debiera estar atento a eso. No se puede tomar 3 meses de licencia, ni mucho menos, tiene que estar atento, pero yo creo que en algún momento, en los próximos 2 o 3 meses, tal vez antes, podamos ver precios más atractivos, y ahí hay que estar listo para apretar el gatillo, ¿no? Claro. Enrique Erice, presidente de Novitas, muchas gracias por estar con nosotros. Enrique, ha sido un gusto, y bueno, estaremos en contacto nuevamente en cualquier momento, y cuando ya se normalice o si Dios quiere, te tendremos nuevamente por aquí, por Uruguay, en alguna de las actividades donde tradicionalmente participás. Muchas gracias. Sí, cómo no, muchas gracias, un abrazo a ustedes. Presentó la división